La rentabilidad social se centra en evaluar la eficiencia y la eficacia de un proyecto o acción para mejorar la calidad de vida de la sociedad, y no solo en generar ganancias económicas para sus promotores. El término beneficio social pues lo acuñó David Grant en su libro The Social Profit Handbook, que sugiere que el bienestar de la sociedad depende de que las organizaciones hagan su trabajo y lo hagan realmente bien por el bien de aquellos a quienes ayudan directamente y por el bien de su comunidad. Las preguntas más importantes que queremos responder son: ¿cómo sabemos que estamos mejorando la vida de las personas? Y ¿cómo sabemos que no solo estamos teniendo un impacto, sino el impacto correcto? En este episodio aprenderemos sobre innovación, creatividad en talento, empresas fuera de serie en lo humano, invertir en uno mismo, cómo accionar y mucho más. Bienvenidos a Hackers del Talento, el podcast que busca cambiar el juego por lo humano. Creemos en una América Latina más competitiva, inclusiva, equitativa y próspera, donde las personas sean el centro del mundo laboral. Nos motiva el talento como el motor de cambio y por eso estamos aquí, para ser la fuente de inspiración, unión, colaboración, aprendizaje, debate y acción para la comunidad de people, de talento, de HR. A través de historias, reflexiones y conversaciones con CEOs, con líderes de talento humano, pensadores y actores de cambio, te ofreceremos hacks para evolucionar como líder, como persona, y sobre todo para potenciar tu empresa. Te invitamos a sumergirte en conversaciones profundas y significativas que te harán pensar, reflexionar y seguro te inspirarán a tomar acción. Únete a nosotros en este viaje para hackear el talento y juntos cambiemos el juego por lo humano, por un futuro más justo y próspero. Nuestro hacker de hoy se llama Vidal Flores, es peruano, nuestro primer invitado peruano, y hoy es el gerente corporativo de recursos humanos de Grupo F. Su vida inició en la ciudad de Ica, que es famosa por sus vinos, por sus enormes dunas de arena que se forman por los vientos de Paracas en esta parte de la costa peruana, y también por la laguna de Huacachina, que es un oasis natural a 4 kilómetros de la ciudad, en medio de las dunas de Perú. Buenísimo, gracias. Bueno, la verdad que yo siempre cuento de que he tenido una infancia bastante feliz. Yo he vivido en una provincia cercana a la capital acá en Lima, en Perú, en una ciudad que se llama Ica, en la provincia de Pisco, que está cerca a la playa, que tiene una playa muy linda y tiene una reserva nacional muy conocida que se llama Paracas. Entonces, he crecido toda mi infancia y la adolescencia, la he vivido allá. La verdad que siempre comento que he vivido como una vida de Tom Sawyer. Mucho contacto con la naturaleza, porque tenía el mar al frente, y mucho contacto también con el campo, porque tenía también muchas haciendas muy cercanas a la ciudad. Mis padres son dos personas emprendedoras que han tenido muchos metidos en el mundo del emprendimiento, con muchos comercios que ellos manejaban. Yo desde pequeño los he venido ayudando, metiéndome en el negocio de mis papás, así que he sabido aprender a manejarme con proveedores, con clientes, en toda esa etapa que viví con ellos hasta los 16, 17 años viviendo en Pisco, en Ica. Hablar de Perú es hablar del pisco, que está ligado a la identidad peruana y al idioma en tiempos precolombinos. Piscos, pues eran los alfareros que se encargaban de fabricar objetos de barro para almacenar las bebidas. Incluso, estos recipientes también eran conocidos como piscos. Hoy vemos 3 clases de este alcohol: el puro, los acholados y el mosto verde. El primero de ellos se elabora mediante un solo tipo de uva. En los acholados intervienen más variantes. Sin embargo, lo más común es elaborar 2 o más piscos puros por separado para luego mezclarlos y el resultado pues es obtener el combinado. Y el mosto verde es aquel en el que la destilación tiene lugar antes de que todo el azúcar se haya convertido en alcohol. Bueno, pues volviendo a la historia de este hacker peruano, así era la vida. Y la verdad que tengo recuerdos muy bonitos, en general pues la vida de barrio, que no era un mundo digital en ese momento, y siento que disfrutaba mucho el contacto con la naturaleza. La verdad que los juegos con mis amigos eran a la orilla del mar, era lanzarse del muelle al mar para aprender a nadar, era salir a correr a las 5 de la mañana en vacaciones, y todos los momentos que hemos tenido de paseos, los que recuerdo es estar siempre en el mar, en la playa. Mis padres tenían la costumbre de que todo el verano nos llevaban a la playa, y siempre había un ritual en la familia
familia que siempre el 1 de enero de inicio del año la pasábamos siempre en la playa. O sea, era un entusiasmo en la familia porque salíamos a una playa un poquito más lejana, ¿ok? Y todo el entusiasmo de organizar todo ese gran paseo familiar con algunos amigos y algunos tíos que invitábamos para pasar todo el día en la playa. Es como un ritual de limpieza, creo que teníamos en la familia, de pasar el 1 de enero de cada año en la playa. Y tengo recuerdos muy lindos porque de niño yo he sido una persona muy curiosa en realidad de las cosas, por descubrir un poco las cosas. Y siempre me gustó la biología, me gustó la ciencia, me gustó el arte. Y recuerdo mucho de niño, las clases de biología me gustaban disecar insectos. Yo tenía mi propia colección de insectos en la casa, tenía mi propia colección de minerales preciosos o piedras preciosas que yo buscaba en el mar, que buscaba en zonas de fósiles. Y recuerdo también que coleccionaba las diferentes hojas, en realidad, y las clasificaba con el nombre técnico en ese momento. O sea, siempre tiene una curiosidad realmente por la ciencia, por descubrir el porqué de las cosas, y me ha encantado mucho esa posibilidad de estar viviendo en una ciudad tranquila, en una provincia, que es mucho más tranquilo que vivir en la capital, ¿no? El sueño de salir adelante, de llegar mucho más allá, lo tenemos la mayoría de seres humanos. Y cuando se vive en provincia, muchas veces el primer paso para eso es irse a estudiar a la capital. Si tengo recuerdos que me bajan la energía, quizás recuerdos que me bajan la energía puede ser el momento yo me desprendí muy joven de vivir con los padres, porque como mis padres vivían en provincia, nosotros teníamos mucha aspiración de crecer y estudiar en una gran universidad, y lo que hacemos usualmente, los que vivimos en provincia, buscamos venir a estudiar a la capital. Y obviamente a los 16 años, cuando acabé el colegio, me tuve que despedir de mis padres y venir a vivir a Lima, a la capital, y obviamente a forjarme un futuro estudiando en la universidad y obviamente a valerme por mí mismo, ¿no? Si bien es cierto, veíamos a mis padres una vez al mes o con frecuencia nos visitábamos o regresábamos nosotros a la ciudad de Pisco donde vivíamos, en realidad quizás a veces ese recuerdo de ese romper esa relación con tus padres en ese momento del vínculo, quizás es una cosa como que a veces te baja un poco la energía, pero sobre todo te la impulsa también, que fue la decisión correcta que tomaste para forjarte un futuro mejor. Una decisión importante que tomó es terminar lo que empezó, a pesar de que su papá no estaba muy contento, que digamos. Sí, te voy a contar un poco la historia. La verdad que desde niño me ha gustado siempre estar rodeado de comunidad. Yo de niño o de adolescente ya fui parte de los Boy Scouts, ¿ok? En mi ciudad. Fui parte también de la comunidad de la iglesia, que son de los catequistas, y en general he estado rodeado siempre de muchas personas. Y en cualquier comunidad de los jóvenes profesionales de Ica, de Pisco, donde yo vivía, en general yo siempre era parte de todos estos grupos o comunidades, ¿ok? Entonces he estado rodeado de muchas personas, he estado buscando formar a jóvenes también, porque cuando tú eres catequista ya pasas a cierto nivel, tú te toca formar a jóvenes nuevamente para llevarlos en esta orientación hacia que den la primera comunión o hacia la confirmación. Cuando fui Boy Scout también me tocaba ayudar a formar a los nuevos jóvenes, que se le llaman los lobatos, ¿no? Para formarse en todas estas reglas de la comunidad. Entonces he estado rodeado siempre de personas. Yo desde niño pensaba, y mis padres me inculcaron, que yo tenía que ser el médico de la familia. Entonces la verdad que yo crecí pensando que iba a ser médico, ¿ok? Y por esas cosas de la vida, cuando yo decido venir a estudiar a Lima, mi papá de alguna manera tenía cierta desilusión porque yo quería estudiar administración o probablemente hasta arquitectura. Y mi papá me había hecho postular a la universidad local en la ciudad donde vivía para la carrera de medicina. Yo la verdad no sabía cómo decirle a mi papá que no quería estudiar esa carrera porque pensé que lo iba a decepcionar y desilusionar, ¿no? Así que me tocó ir a dar el examen de admisión en la universidad, ¿correcto? Y luego decirle a mi papá pues que no ingresé a la universidad, aunque en realidad no fui muy convencido de dar un buen examen. O sea, yo estaba entre la disyuntiva de dar un buen examen o no darlo, porque yo siempre he sido un alumno destacado en la primaria y en la secundaria. Siempre he estado en los alumnos, los 10, en el ranking de los 10 top alumnos de toda la promoción. Entonces yo siempre he estado participando en concursos de matemática, concursos de arte, de lectura, de oratoria y todo lo demás. Siempre he sido un alumno destacado. Por lo tanto, la expectativa
expectativa de mi papá era que si yo daba ese examen para la carrera de medicina, yo iba a ingresar de todas maneras. Entonces, el día que me tocó dar el examen de admisión, me quedé pensando si debo dar un buen examen o no debo darlo, ¿no? Entonces, la verdad que intenté ahí en el camino a dar un buen examen y no ingresé a la primera opción. Cuando fui a ver los resultados, era como que ingresaban los 200 primeros alumnos ingresaban y yo estaba en el 205 en el ranking. O sea, estos 5 adicionales normalmente, porque los primeros no se matriculan, tienden a ingresar, pero yo fui con el mensaje a mi papá de que no había ingresado y que no había otra posibilidad, y su desilusión era que no me habló pues por un buen tiempo, porque su hijo, del que tenía mucha expectativa, que iba a ser médico, 1, no ingresó, y 2, no quería estudiar medicina. Pero decidí regresar a Lima, porque en Lima sentía que había muchas mayores opciones para estudiar, y a la universidad que yo quería aplicar en ese momento no estaba disponible para aplicar a los exámenes, porque yo quería en ese momento estudiar en una universidad pública y los exámenes eran en algunas fechas específicas. Me vine a preparar para dar el examen de admisión y como estos exámenes se retrasaron, decidí aprovechar mi tiempo y me metí a estudiar una carrera de informática. Me metí a estudiar 3 años de una carrera informática, porque yo dije, mientras demora mi aplicación para estudiar administración, debo estudiar algo que de todas maneras me va a ayudar para el futuro. Entonces dije, voy a estudiar una carrera de informática. Me metí en el primer semestre, me gustó el tema de la programación, me gustó todo el tema de la lógica y todo lo demás. Se abrieron ya los cupos para entrar a la universidad, me matriculé en el segundo ciclo y dije, esto me sigue gustando. Entonces dije, una decisión importante que tomé y que creo que es una visión la que siempre me ha representado, toda cosa que inicias debes terminarla. Entonces dije, ya empecé la carrera de 3 años, de una carrera de informática, entonces la voy a terminar y al final de esta carrera lo que voy a hacer es estudiar administración. Y efectivamente estudié 3 años la carrera de informática y sistemas y me volví un experto en la programación, me volví un experto en programar. En ese momento se programaba el lenguaje COBOL, el lenguaje C y el lenguaje Fortran, son lenguajes de sistemas de esa época, el sistema 36 que era vigente en esa época, y a los 19 años se presentó la oportunidad de hacer unas prácticas preprofesionales. El sentido de ganarse la vida, buscarse un camino, pues lo vivió en la universidad con el apoyo del equipo Hermanos. Mis papás rentaron una casa acá en Lima y cada uno de mis hermanos, somos 5 hermanos, y cada uno de mis hermanos, conforme cumplía la edad para estudiar a la universidad, cada uno venía a vivir en ese departamento. Entonces, empezó con mi hermana mayor, que vino a estudiar acá en la universidad, le siguió mi otra hermana, le siguió mi tercer hermano, y yo soy el cuarto de 5 hermanos, y cuando me tocó a mí, obviamente me tocó venir a unirme a este grupo, a este clan de hermanos que vivíamos solos, y que obviamente eso creo que nos dio el valor mucho de trabajar en equipo, el valor de convivir en familia, de organizarnos para tener diferentes roles cada uno de hacer en la casa, porque acá teníamos cada uno pues que ayudar con la cocina, con la limpieza, ayudar con el lavado de la ropa, ¿no es cierto? Y administrar el presupuesto, porque no es que teníamos un presupuesto muy grande para vivir todos y teníamos que muchas veces hacer actividades extras, por decirlo, para generar algún tipo de ingreso. Yo recuerdo que en esa época, cuando yo estudiaba en la universidad, me metía en los ratos libres hasta ser de animador de algunos eventos, ¿no? Para poder generar un ingreso adicional para tener para tus propinas de los fines de semana, ¿no? O sea, yo creo que esa mirada de emprendimiento que han tenido mis papás siempre nos ha generado como un skill adicional para buscar siempre generar un emprendimiento, ¿no? Y aprovechar al máximo tus tiempos para generar algún tipo de ingreso. Se graduó después de 3 años en temas de tecnología. Seguro te estarás preguntando cómo llegó al mundo de talento. Pues aparece una práctica empresarial en el mundo de la tecnología para una compañía peruana muy famosa llamada Alicorp. Es una carrera corta de 3 años que no le he puesto ahí en el currículum, pero estudié 3 años de informática y sistemas, ¿ok? Y a los 19 años te contaba, se presentó la oportunidad de hacer unas prácticas preprofesionales en informática y me tocó trabajar en una empresa importante que se llama Alicorp, que en ese momento se llamaba Molinera del Perú, ¿ok? Alicorp hoy día es una de las empresas más importantes de consumo masivo que existe en el Perú. Antes se llamaba Molinera del Perú, ingreso a practicar al área de sistemas y la verdad que ahí empezó mi primera experiencia laboral desde muy joven y la verdad que comencé ahí a descubrir mucho más el tema de la programación de sistemas, entender la lógica de sistemas, y por una de estas casualidades me meten en un proyecto para apoyar en el diseño y la elaboración de un software que elabore las planillas, que elabore la nómina, ¿ok? Entonces yo me pongo a ayudar a los ingenieros en ese momento a revisar toda la programación que hacía, ¿no? De este sistema, y obviamente para ayudar en la programación tenía que entender la lógica de cómo operaban las nóminas, cuánto era el cálculo por la red
renta de quinta categoría, cuánto es el cálculo por el tema de salud, por el tema de pensiones, cómo se calcula la hora extra, cómo se pone el descuento por un día de inasistencia y todo lo demás. Entonces, obviamente, para yo ayudarlos a ellos a revisar la programación, si estaba correcta o no, tenía que entender de alguna manera todo el fondo de la lógica laboral y el tema tributario. Y me comencé a meter a cursos los fines de semana para entender el tema de tributación laboral, todo el tema de la legislación laboral, cómo se calcula el tema de las nóminas. Y bueno, y comencé a meterme mucho más, me comenzó a gustar mucho el tema del sistema, ¿ok? Para ayudarlos. Luego de un año de mis prácticas, se presenta la oportunidad que una empresa estaba requiriendo un analista de nómina y uno de los ingenieros me recomienda, Vidal, se presenta la oportunidad que quieren un analista de nómina, porque acá ya no puedes hacer prácticas todavía en los próximos periodos, porque acá los periodos